anuncio. Voy a leer otra vez Romanos 10:16. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué dice Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, mis queridos hermanos y hermanas. Bien, en este capítulo número 10 del libro de Romanos, la palabra del Señor está describiendo cómo los judíos buscan justificación delante de Dios. Cuando uno lee el capítulo completo de Romanos 10, se va a dar cuenta que los judíos se quieren justificar delante de Dios. Pero ellos lo quieren hacer a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Saben que hay muchas personas que hoy día quieren relacionarse con Dios a la manera de ellos. ¿Han escuchado alguna vez que hay gente que dice, sí, yo sirvo a Dios a mi manera? Así dicen. Y unos sirven a Dios a la manera de ellos, otros a la otra manera, y cada uno a su manera. Bien, los judíos quieren justificarse delante de Dios, pero lo quieren hacer a su manera. Y la manera de ellos está equivocada. ¿Por qué está equivocada? Porque ellos piensan que van a ser justificados delante de Dios si ellos cumplen la ley. Aquí está la ley con los 600 mandamientos. Si nosotros los cumplimos, piensan ellos, nosotros vamos a ser justificados delante de Dios. Y esa es la manera como ellos creen que serán justificados. Por eso es que para los fariseos, los saduceos, los escribas, cumplir la ley era muy importante. Porque de esa manera ellos se justificaban delante de Dios. Decían ellos, si yo cumplo los preceptos que están en la ley de Dios, seré justificado delante de Dios. Pero saben, ellos no ignoran, ellos saben que el único medio para justificarse delante de Dios es por medio de el Mesías, teniendo fe en el Mesías, pero ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Entonces, por eso es que ellos no aplican la fe para ser justificados, porque no creen que Jesús sea el Mesías. Pero saben, mis hermanos, el ser humano es la misma criatura desobediente en todos los tiempos. Fue en los tiempos del profeta Isaías, cuando el profeta dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Pero también eso fue en el tiempo de Jesús. Y eso también es en nuestros tiempos. Nosotros a veces nos quejamos que la gente rechaza el Evangelio, pero en la época de Isaías, la gente también rechazaba la palabra de los profetas. Por eso es que el profeta Isaías se queja y dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Saben ustedes que una de las mayores pruebas de la dureza del corazón de los seres humanos, que no atiende al Evangelio, aunque se le hable con amor, está probado en qué? En que son muy pocas las personas que entregan su vida al Señor y lo aceptan como su Salvador? Deben ser contados con los dedos de la mano las personas que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso demuestra entonces que son pocos los que reciben el mensaje del Evangelio. Y saben ustedes que el propósito del Evangelio es conducir a las personas a Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio me lleva a Cristo porque a través de Cristo yo puedo llegar a Dios. Entonces, el Evangelio es muy importante. Si yo me quiero reconciliar con Dios, yo tengo que llegar a Cristo. ¿Y cómo llego a Cristo? A través del Evangelio. El Evangelio es como la tarjeta de invitación que me dice a mí
que yo tengo que ir a Cristo porque a través de Cristo yo voy a llegar a Dios. Pero ¿qué dicen los judíos? No necesitamos eso. Si nosotros queremos reconciliarnos con Dios, dicen los judíos, tenemos que cumplir la ley. Y si cumplimos los preceptos de la ley, entonces seremos justificados delante de Dios. Y no necesitamos a Cristo, dirán los judíos. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que los que hoy aceptan al Señor Jesús no son muchos? Son pocos los que dicen acepto a Cristo o estoy perdido. Nadie sino Cristo puede reconciliarme con Dios. Bien, quiero que veamos 3 puntos que tienen que ver con el Evangelio. Y el primer punto será: el Evangelio viene a los hombres como un mandato de Dios. El apóstol Pablo está hablando de eso aquí en Romanos capítulo 10. Dice que el Evangelio es un mandato de Dios. Yo les quiero decir esto: el Evangelio no es una opción. El Evangelio es un mandato de Dios. Es decir, no se trata si yo lo acepto o lo rechazo. Si es un mandato de Dios, el Evangelio debe ser aceptado. Ahora, que los hombres no lo quieran aceptar es un problema de ellos. Pero el Evangelio es un mandato de Dios que yo tengo que aceptar. Y es un mandato sencillo, y usted lo conoce y yo también lo conozco. ¿Qué dice ese mandato? Dice que el que no cree en el Señor Jesucristo será condenado. Así de sencillo. Dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo y el que no será condenado. Entonces, usted lo acepta o lo rechaza. Eso es todo. No tiene usted que negociar, que Señor, yo no te quiero aceptar, pero yo podría hacer esto, yo podría hacer esto otro, yo puedo hacer buenas obras, yo puedo tener obras de misericordia con la gente, lo que sea. No. El Evangelio es muy claro. Si usted acepta al Señor Jesucristo, será salvo, y si no, será condenado. Eso uno no lo dice generalmente, pero la verdad es esa, queridos hermanos. El mandato del Evangelio es ese, que yo tengo que recibir al Señor como mi Salvador. Hechos capítulo número 17, verso número 30, dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. ¿Se fijan, hermanos, que Dios no le pide a la gente que por favor, si es que quieren, si es que les place, si es que les gusta? El texto es muy claro allí en Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda. Ahí está la palabra manda. ¿Y a quién manda? A todos. ¿En dónde? En todas partes. ¿Y qué es lo que les manda? Que se arrepientan. ¿Entienden, hermanos, que el Evangelio es un mandato? Que no es una súplica, que no es una solicitud, es un mandato. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que decir: mire, mi querido amigo o amiga, si usted no acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted será condenado. Pero si usted lo acepta, usted será salvo. No hay otra. ¿Es esto o no? Pero no hay otra. Ahora, nosotros, los predicadores, lo hacemos de manera más protocolar, lo hacemos de una manera más respetuosa, lo hacemos de una manera más sencilla, pero no es así, porque este texto que yo acabo de leer es bastante fuerte. Dice: Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda, y manda a todos y en todas partes que se arrepientan. Entonces, no se puede negociar el Evangelio. El Evangelio no puede negociarse.
No se trata de un tira y afloja. ¿Cuánto me das tú y cuánto te doy yo? No se trata de que yo me voy a entregar al Señor y voy a aceptarlo como mi Salvador si me conviene, si me gusta, si me da este trato. No. Hermanos queridos, el Evangelio viene a los hombres como un mandato de Dios. Y vamos a ver por qué se debe recibir el Evangelio como un mandato. Se debe recibir el Evangelio porque no es una oferta de igual a igual, sino que es ofrecido por el Dios Todopoderoso. Es decir, no es un compadre mío, no es un colega mío, no es mi partner, alguien que es igual que yo, el que me está ofreciendo algo. Es el Dios Todopoderoso. Entonces yo lo tengo que recibir como viniendo de Él, del Dios del universo. No es alguien de mi misma igualdad o alguien que se compare conmigo. Es Dios Todopoderoso el que me lo ofrece. Por eso es que yo lo tengo que recibir. El Evangelio también se tiene que recibir porque el predicador que lo anuncia, porque el predicador que lo proclama, lo hace con la autoridad de Dios. Porque el Evangelio no es algo que el predicador ofrece de él mismo, sino que lo ofrece en el nombre de Dios y por autoridad de Dios. Por eso es que el Evangelio se tiene que recibir. Se tiene que recibir también porque al predicador se le ha ordenado hacerlo. Estamos viendo la parte legal de la proclamación del Evangelio aquí. Hermanos, la gente ve como que el Evangelio es una cuestión voluntaria. Es verdad, es voluntaria. Es voluntaria. Si usted quiere lo acepta y si no, no. Pero usted tiene que saber a qué se atiene cuando lo rechaza. Con este tema de las vacunas, el gobierno ha tratado de ser muy gentil y muy respetuoso para que la gente se ponga la vacuna si es que quiere. Hace poco en Estados Unidos el presidente Biden dijo: basta de gentileza, ya le hemos rogado demasiado a la población que se vacune. Vamos a tomar medidas entonces para que todos sean inoculados. Claro, nosotros hemos recibido el instructivo como que es cosa tuya, si tú quieres o no. Claro, así fue como el gobierno comenzó. Pero es una responsabilidad hacerlo. Y nosotros que predicamos el Evangelio decimos: alma que escucha, abre su corazón para que usted reciba, porque su vida va a cambiar, le va a ir bien y todo va a estar bien con usted. Nosotros lo estamos colocando de manera amable y gentil. Pero como dice el libro de los Hechos, Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia. Dios no trata a nadie de ignorante ahora. Por eso es que dije al comienzo que los judíos sabían que la justificación era por fe. Pero ellos se empeñaban en creer que serían justificados si ellos cumplían los preceptos de la ley. Pero dice Dios: ya no los voy a tratar como ignorantes. Vamos a hacer de cuenta que usted va a firmar un contrato de trabajo. Y resulta que después el trato que usted recibe de la empresa no es el que usted esperaba. Y usted va y se queja con la gerencia que no lo están tratando como usted pensaba. ¿Y el gerente qué le dice? ¿Leyó el contrato? No lo leí, yo lo firmé, pero yo no pensé que me iban a tratar de esta manera. ¿Pero leyó el contrato? No lo leí. Entonces yo no voy a considerarlo a usted un ignorante, porque se supone que antes de que usted firme, tuvo que haberlo leído. Lo que le está diciendo Dios a los judíos es: yo no lo voy a considerar ignorante a ustedes, porque se supone que ustedes tienen que saber que la justificación es por medio de la fe, y no por las obras de la ley, como ustedes quieren. Dios puede decir eso perfectamente a todos en el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Hay alguien aquí en Iquique? ¿Hay alguien en alguna parte que pueda decir que no sabía que el Señor Jesucristo era el único Señor y Salvador? ¿Creen ustedes que hay alguien en este nuestro país o en esta nuestra ciudad
que desconozca o ignore que la salvación es por medio de Jesucristo como único Señor y Salvador, me atrevería a decir que no deben haber personas que ignoren eso. Porque más de alguno, alguna vez, fue interceptado por algún cristiano evangélico y le regaló un tratado y le regaló un aposento alto y escuchó la palabra y escuchó el evangelio de que Jesucristo es el único que salva. Entonces Dios no va a tomar a nadie como ignorante. ¿Y qué dice después? Pero ahora manda. Estoy leyendo Hechos 17:30. Pero ahora manda a todos y en todas partes. ¿Qué les manda? Que por favor, si es que quieren y si les gusta. No, manda a todos y en todas partes que se arrepientan. Entonces yo quiero decirles a ustedes que según la carta a los Romanos, el evangelio tiene que ser proclamado porque es un mandato. El apóstol Pablo decía, ¡ay de mí si yo no predico el evangelio! Así dice, ¡ay de mí! Porque me es impuesta la obligación de hacerlo. Hermanos, nosotros proclamamos el evangelio como si fuera una oferta de una tienda, un supermercado, y que si la gente quiere lo lleva o no lo lleva, y no va a pasar nada si no lleva la oferta. El evangelio no es eso. El evangelio es claro cuando dice, si usted acepta a Cristo, recibe salvación y vida eterna, y si no, será condenado. Entonces, el evangelio se tiene que recibir, primero, porque no me lo está ofreciendo uno igual a mí. Segundo, porque el predicador cuando lo anuncia, lo hace con la autoridad que le da Dios. Y tercero, el evangelio debe ser recibido porque al predicador le es ordenado predicarlo. Y ustedes y yo, queridos hermanos y hermanas, tenemos el deber de hacerlo. Entonces, punto número 1, el evangelio viene a los hombres como un mandato de Dios. Yo voy a la predicación, yo proclamo el evangelio en la calle y debo decir, este es un mandato de Dios, que Dios a nadie lo va a considerar como un ignorante, sino que Dios lo va a considerar como alguien que sabe que solo a través de Cristo hay salvación. Si usted no lo quiere aceptar, es su problema, pero tiene que saber cuáles son las consecuencias de que usted no lo acepte. Está en libertad de aceptarlo o no, pero tiene que saber qué va a suceder si no lo acepta. Punto número 2. ¿Por qué el evangelio debería ser obedecido? Primero, el evangelio debe ser obedecido por la autoridad de quien lo envía. Por eso, si a mí me llega una invitación para ir a un cumpleaños a mi casa y me dicen que el sábado a las 8, yo si quiero voy, porque una invitación, no más que una invitación. Y si quiero voy y si no quiero no voy, no me va a pasar nada. Pero si me llega un citatorio del juzgado de policía local de Alto Hospicio, porque yo el otro día me pasaron un party, sí, y tuve que ir, por una tontera me pasaron un party, porque no tenía la revisión técnica que había vencido en junio. Y el caballero me dijo, el 28 de octubre usted a las 8 tiene que estar en el juzgado. Yo no voy a actuar de la misma manera que con la invitación que me hicieron al matrimonio. Porque si no, ellos me van a venir, tienen una palabra jurídica para decir ahí, que si yo no voy, ellos entonces me van a considerar un hombre prófugo de la justicia, me van a buscar, me van a arrestar. Entonces, no es una invitación la que me está haciendo el juzgado de Alto Hospicio. ¿Por qué el evangelio tiene que ser obedecido entonces? Por la autoridad de quien me lo envía. Y el que envía el evangelio es el Señor. No es el pastor de la iglesia ni nuestro obispo. No son las autoridades del concilio de pastores. El que envía el evangelio es nuestro Señor. Él.
Y todo lo que el Señor manda, el ser humano está obligado a obedecerlo. Si no lo quiere, no lo haga, pero tiene que saber las consecuencias. Nosotros a veces predicamos muy bonito el Evangelio, pero ¿sabe lo que se nos olvida decir? ¿Cuáles son las consecuencias de no recibirlo? Claro, decimos que la gente lo acepte, que abra su corazón, que le dé la bienvenida al Señor a su vida, pero no decimos qué le va a pasar si no lo hacen. Ahí nosotros estamos cometiendo un error, una omisión. Estamos cometiendo una omisión que a una persona le puede costar muy caro. Nosotros no deberíamos ocultar eso. Eso es. No deberíamos ocultar esa parte. Bueno, el Evangelio debe ser obedecido por el motivo central que contiene. Y ustedes saben cuál es el motivo central que contiene el Evangelio. ¿Saben cuál es? Porque de tal manera amó Dios. Juan Wesley decía, hermanos queridos, que la predicación del Evangelio es un acto de amor. No hay ninguna otra cosa que lo motive sino el amor de Dios. Pero claro, yo tengo que tener cuidado. Hablar con amor también significa que yo diga la verdad y no que diga lo que la gente quiere oír. Porque nosotros a veces confundimos que amar y hablar con amor es solo decir cosas bonitas, nada malo. Todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo lindo, eso es hablar con amor. Y si yo digo algo que no es bonito, entonces no estoy hablando con amor. No es así. Hay muchas veces que ustedes le hablan a sus hijos y le hablan duro y golpeado, pero el acto de ustedes es un acto de amor. Aunque lo que le están diciendo al niño, él no lo quiere escuchar y no le gusta. Y va a decir que su papá o su mamá no lo quieren por lo que le está diciendo. Pero ustedes saben que lo que están diciendo es un acto de amor. Eso es. Entonces, si el Evangelio es un acto de amor, yo tengo que decir el Evangelio completo. No solo lo que la gente quiere escuchar, sino que lo tengo que decir completo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué lindo, eso es positivo, yo lo quiero escuchar. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso entonces? Que si yo no recibo el Evangelio me voy a perder. Esa parte también la gente la tiene que oír. Y nosotros a veces decimos la verdad pero a medias. Y en ese sentido le hacemos un daño a la gente. El amor está presente en el mandato del Evangelio y el hombre no debe tener en poco el amor infinito de Dios. Cada uno tiene que recibir ese amor por lo que vale y por lo que significa. Tercero, el Evangelio debe ser obedecido por el gran plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios tiene un plan y el Evangelio es parte de ese plan. El Evangelio es fundamental en el plan de Dios. Entonces, si yo no escucho el Evangelio, difícilmente voy a saber cuál es el plan que Dios tiene para mí. Y el Evangelio debe ser obedecido también porque es un anhelo que hay en el corazón de Dios. Saben ustedes que Dios quiere ser conocido. Y el Evangelio es el plan que Dios tiene para que yo lo conozca. Y ese plan involucra a Jesús. Si yo no escucho el Evangelio y no voy a los pies de Jesús, difícilmente yo voy a llegar a conocer a Dios. Porque nadie puede conocer a Dios sino a través de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Evangelio es importante para que yo llegue a Jesús y a través de Jesús yo llegue al Padre. El corazón de Dios está puesto en el Evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que proclamarlo. Para Dios tiene mucha importancia el Evangelio, porque es el plan que Él tiene para nosotros.
Si yo desobedezco el Evangelio, es peor que quebrantar la ley. Fíjense en esto que les voy a decir. Desobedecer el Evangelio es peor que quebrantar la ley. ¿Por qué? Porque si yo quebranto la ley, tiene remedio. ¿Y cuál es el remedio? El Evangelio. Pero si yo desobedezco al Evangelio, no hay remedio. No queda ya más ningún sacrificio por el pecado, dice la Biblia. Así es que el Evangelio es importante. Bien, voy a terminar con el tercer punto, pero quiero recordar. El primer punto que yo dije fue que el Evangelio viene a los hombres como un mandato de Dios, mandato que los judíos no querían oír. Y en la época de Isaías tampoco lo querían oír. Por eso que Romanos capítulo 10 dice, ¿quién ha oído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. Dije en el segundo punto, ¿por qué el Evangelio debe ser obedecido? Porque viene de Dios, viene del corazón de Dios, porque en el centro del Evangelio está el amor de Dios y yo no debo despreciar el amor infinito de Dios. Y tercero, ¿cuál es la obediencia que requiere el Evangelio? ¿De qué obediencia estamos hablando? No solamente el Evangelio hay que oírlo, no solamente hay que apreciarlo, no solamente hay que gustarlo, no solamente hay que profesarlo, no solo hay que proclamarlo, el Evangelio debe ser obedecido de todo corazón. Usted y yo tenemos que obedecer al Evangelio de todo corazón. Y termino diciendo 4 cosas de lo que significa obedecer el Evangelio de todo corazón. Primero, tener fe en el Señor Jesús. Esa es una manera como yo obedezco el Evangelio de todo corazón, creyendo en el Señor Jesucristo. Si una persona dice que recibió el Evangelio y que lo obedece con todo su corazón y no lo recibe a Jesucristo en su corazón, entonces yo debo decir, no es tal esa obediencia de corazón. La obediencia de corazón requiere que yo crea en el Señor Jesucristo. Segunda manera de cómo obedecer de corazón el Evangelio, renunciar a mi propia justicia y confesar nuestras culpas. Los judíos no querían renunciar a su justicia. ¿Y cuál era la justicia de los judíos? Ellos iban a practicar la ley, porque según ellos, practicando la ley, serían justificados. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que renunciar a toda pretensión de que por las cosas que yo hago, Dios me perdona, Dios me justifica. ¿Saben ustedes que la única razón por la cual usted y yo somos perdonados es porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida? Todo lo demás que yo hago, lo hago por gratitud, pero no para comprar la salvación, porque la salvación me la dio el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por mis pecados. De tal manera que nadie tiene que hacer algo para ser perdonado. La justificación es por fe, nada más que por fe. Y tercero, mi obediencia será de corazón al Evangelio si yo me arrepiento y me aparto del pecado. Eso decía el libro de los Hechos. Dios no va a tomar a nadie por ignorante. Y por eso que Él le manda a todos y en todas partes que se arrepientan. Entonces yo obedezco al Evangelio con mi corazón cuando yo me he arrepentido y me aparto del pecado. Y número 4, cuando yo confieso a Dios públicamente en el nombre de Jesucristo. Y eso lo recibo y lo publico por medio del bautismo. El bautismo es una señal externa de lo que hay en el corazón. Eso es. Las personas que son casadas, no todas, pero algunas, les gusta usar anillo de compromiso. Y el anillo de compromiso es un símbolo. Es un símbolo. Y la gente que ve a una persona con un anillo de compromiso en su dedo anular de la mano izquierda, dice, esa es una persona casada. Él no lo dice con su boca, pero el anillo dice, yo tengo un compromiso. Yo soy un hombre casado, soy una mujer casada. ¿Y sabe lo que es el bautismo? Es eso mismo.
Ustedes no saben que Dios está en mi corazón, pero yo se los puedo mostrar para que ustedes lo vean. Y yo lo muestro a través del bautismo. Porque el bautismo es la señal externa de la obra que Dios ha hecho en mi corazón. Eso es. Entonces, eso es lo que significa obedecer a Dios de corazón. Voy a terminar. Los judíos querían ser justificados, pero querían ser justificados a la manera de ellos. Y la manera de ellos era cumpliendo los preceptos de la ley. Y el apóstol Pablo le dice, no, la justificación no tiene que ver con la ley. De hecho, la ley viene a condenar, porque nadie va a cumplir los preceptos de la ley. Puede cumplir algunos, pero no los va a cumplir todos. Y dice la Biblia que usted pecó en uno y está condenado. Es como si lo hubiese quebrantado todos. Entonces el apóstol Pablo dice, no, si la justificación no tiene que ver con las obras de la ley, la justificación tiene que ver con Jesucristo, el Mesías, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Bueno, es ese el evangelio que usted y yo tenemos que predicar. Y lo vamos a hacer con cariño, con amor, con gentileza y con respeto. Pero con ese mismo respeto vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Y no vamos a decir una parte de la verdad, la vamos a decir toda. Cuando usted está enfermo y el médico anda con tira y encoge, ¿qué le dice usted? Doctor, dígame la verdad. No me esté dorando la píldora aquí, que yo tengo este dolorcito nomás, pero no sé qué más. Y si no se lo dice el paciente, a veces se lo dice la familia. Y la familia le dice, doctor, nosotros queremos que nos diga la verdad de lo que tiene mi mamá o de lo que tiene mi papá. Pero díganos la verdad. El doctor le va a decir lo bueno. Mire, hay un tratamiento que puede ser útil para esto. Y hay medicamentos. Y hay terapias. Pero también debo decirles que puede que esa terapia no dé todos los resultados. Y al final la señora o el caballero no tenga remedio. Así es que se lo llevan para su casita nomás y disfrútenlo el tiempo que queda. Si nosotros actuamos así cuando se trata de una enfermedad del cuerpo, también deberíamos hablar así cuando se trata del alma. Y más todavía porque el cuerpo es temporal y el alma es eterna. Entonces yo le voy a decir a la gente con mucho cariño que abran su corazón y acepten al Señor Jesús como su Salvador. Pero en el otro lado de la moneda hay otra cara. Y esa cara dice que si yo no acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, entonces yo seré condenado. Eso es el evangelio completo. No solo la mitad, la otra parte también. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y eso fue lo que dijo Jesús. Y eso es lo que a la gente no le gusta oír. Por eso es que la gente no hace fila para convertirse a Cristo. Son muy pocos. Y el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bien, que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Pero este es el evangelio del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y saben ustedes que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos también proclamando el evangelio, pero con símbolos. ¿Por qué? Porque el vino representa la sangre. ¿Cuál sangre? La que el Señor derramó en la cruz por nosotros. Y el pan representa su cuerpo, que fue partido, golpeado, torturado, también por nosotros. Así es que la cena del Señor también es la proclamación del acto redentor de Cristo en la cruz. Y cuando los cristianos participamos de la cena, estamos proclamando también la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Y así como nosotros predicamos el evangelio y decimos el Señor te invita, la cena también es una invitación para todos.
para todos, para que hagamos memoria, para que no se nos olvide nunca que Él murió en la cruz por nosotros y que su sangre fue derramada por cada uno. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, y grande y exaltado sea Dios Padre, que envió a su Hijo, porque habiendo sido nosotros quienes lo ofendimos a Él, Él nos buscó para reconciliarse. Porque finalmente el que tenía que buscarlo éramos nosotros, porque nosotros fuimos los ofensores, no Él. Él fue el ofendido. Pero Él tomó la iniciativa y la tomó por medio de su Hijo Jesús, a través de Él. Quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, porque Él extendió su mano. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hemos oído el Evangelio, Señor, y hemos conocido cuánto amor y misericordia has derramado tú sobre nuestras vidas, aún sin merecerlo, Señor. Gracias por la invitación que nos hace, Señor, que es un mandato, pero que nosotros, sin ninguna obligación, porque nadie nos obligó, solo tu amor nos doblegó y hemos aceptado esta bendita salvación. Y en esta hora, oh Dios, nosotros hacemos memoria de lo que tú hiciste en la cruz por nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad, oh Dios. Gracias por recordarnos. Señor, ayúdanos para que nosotros nos comprometamos a llevar, oh Dios, esta invitación a otros. Gracias, Padre. La honra y la gloria es tuya por Cristo Jesús.